Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La paz de Cristo para mis hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga, amigos, conocidos, familiares. Acompáñenme a una lectura más de la Santa Palabra del Señor a través del libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. La Escritura dice, voy a leer, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra en esta noche ya de miércoles, ya aquí en Cancún son las 10 de la noche, 10, casi 10:30. Ya después yo siento que después de que pase el 15 de septiembre, las horas vuelan y la cuenta regresiva, ¿no? Ahora sí que octubre, pues hasta hace 2 años era mi mes favorito, ¿no? Pero ya no lo es como antes. Antes de que yo tenía uso de a partir de que yo tuve uso de razón, yo añoraba que llegara este mes. Sin embargo, al paso del tiempo, pues hemos llevado una vida, ¿no? Un poco desordenada, como dice la palabra en Génesis capítulo 1, ¿no? Cómo estaba la tierra, vacía y desordenada. Así era la vida de Oscar, vacía y desordenada. Ahora sí que la condición de todo el ser humano. Muchos dicen ser cristianos pecadores, otros dicen ser cristianos justos. Aquí hay un gran dilema, porque para el primer grupo Dios les dirá, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de ir a la condenación eterna. Porque todo pecador merece ir a la condenación eterna. Mas sin embargo, Jesucristo cambió de lugar por nosotros, pagando Él. Ahora sí que Él pagó el precio que no podíamos pagar nosotros. Cuando fue a la cruz del madero y murió, con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Veamos cómo lo dice Apocalipsis 1:5, en el último libro de la Biblia, es Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 5, la Escritura dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Entonces, ¿por qué la gente dice que son cristianos pecadores? Hay un versículo en particular que el común de la mayoría de los que se dicen llamar cristianos se saben de memoria y siempre quieren sacársela con ese versículo. Vámonos a la epístola de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. La Escritura dice, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este versículo tiene paralelo con lo que dijo Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero miren qué dice, omiten los versículos que están alrededor, como el 7 que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra vez, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿por qué se denominan cristianos pecadores? Entonces, ¿Jesús vino de embalde? O sea, descendió del lugar donde estaba para que tú o yo digan que todavía somos pecadores. No, la palabra es muy concreta. Jesús terminó con el pecado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, nos habla de eso. Dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Miren, qué gran declaración hace el apóstol Pedro en este versículo. Al final dice que el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pero cuando dicen que sin santidad nadie podrá ver al Señor, ¿sí? Dios es santo, 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 dice la palabra. Entonces, la santidad y el pecado no pueden unirse. Pero veamos qué dice en la epístola de Hebreos, capítulo 10. Ahí habla algo de la santidad. Veamos qué dice la Escritura. Hebreos 10, versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ya hemos sido santificados a través de la ofrenda, una vez para siempre, la ofrenda del Señor Jesucristo, porque Él es la ofrenda. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si todavía no crees a lo que dice la palabra, en el capítulo 1, pero en el versículo 3 del mismo libro de Hebreos, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Amén. Ya Jesús lo hizo todo. Y si no puedes creerlo, hay otro versículo en la Biblia. En San Juan capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice, San Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, gloria a Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué razón? Dime, o escribe en los comentarios, ¿te consideras cristiano pecador? Si la palabra, hemos leído varios versículos que atestiguan
que Jesús terminó con el pecado del mundo. Quizás tú dices, ay, es que en las calles hay asaltos, hay muertos, hay vandalismo, hay desorden. Tú estás viendo todo eso. Es frutos, transgresiones de lo que son las personas pecadoras. ¿Qué es un pecador? Es un enemigo de Dios. ¿Tú quieres ser enemigo de Dios? Pecador es no creer en Jesús. Lo dice la Escritura. Por pecado, por cuanto no creen en mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y en el mismo libro de San Juan, capítulo 8, del Evangelio según San Juan, no el Evangelio de Juan, según San Juan. En el capítulo 8, versículo 34. San Juan, capítulo 8, versículo 34, dice: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Si tú te consideras cristiano pecador, eres esclavo del pecado. ¿Y a quién le perteneces si te consideras pecador? Al enemigo, a Satanás. Estás destituido de la gloria de Dios. Entonces, meditemos en la palabra, meditemos lo que decimos con la boca, con nuestros labios, meditemos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, supongamos, yo hace más de 25 años tuve un accidente, tenía 9 años. Tuve un accidente que casi me cuesta la vida. Por la gracia, la misericordia de Dios, hoy te lo puedo contar de que estoy diciéndote. Pero ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese ido en ese momento? ¿A dónde crees que hubiese ido mi espíritu, mi alma? Solo hay un lugar: a la condenación eterna. San Mateo capítulo 25 versículo 46 nos dice sobre los dos caminos: y estos irán a la condenación eterna, mas los justos a la vida eterna. Solo hay dos caminos. ¿A qué lugar quieres pasar tu eternidad después de que dejes este cuerpo, esta carne? Esto va a regresar al polvo. Del polvo fuimos tomados, del polvo va a regresar. Pero tu espíritu, ¿dónde piensas pasar? Sé que para mí, yo cuando escuchaba esta parte, a mí se me enchinaba la piel. Pero gracias a Dios yo tengo hoy la certeza y la convicción en mi corazón de que Jesús me perdonó de mis pecados y Él murió por mis pecados conforme a las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 13 el apóstol Pablo dice: primeramente les enseño lo que yo recibí a sí mismo, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Tenía que morir el Salvador de los pecados, nuestro Señor Jesucristo, para que toda la humanidad, a través de ese sacrificio, pueda ser libre del pecado y ya no haya pecado en su corazón. Mas sin embargo, hoy en día la gente les dices, ¿eres justo o eres pecador? ¡Oh! ¿Cómo crees? Si todos somos pecadores, ¿acaso tú no pecas? Pero acabamos de leer en esta noche varios versículos. Espero y tengas la oportunidad de volver a ver esta transmisión para que apuntes. Yo te recomiendo que apuntes los versículos, los leas, los medites. No le creas a Oscar, no creas a esto. Créele a la palabra del Señor. Esta es la vida, la verdad y el camino hacia el Padre.
Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Jesucristo es el único camino. Nadie, absolutamente nadie, te hará salvo y te dará la salvación, sino que es solamente creyendo que Jesucristo murió en aquella cruz de la vil manera por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todo el mundo. Entonces, meditemos, amigos, conocidos, hermanos en Cristo Jesús, meditemos en la palabra. Solo tenemos esta oportunidad estando en este cuerpo. Hoy, referente al tema en Romanos 1:16, fue el tema que se leyó, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente el judío, después el griego. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuál es ese poder de Dios? Que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido libertados del pecado. Fuimos perdonados de la condenación eterna a la que todos merecíamos ir. Pero Dios en su gran amor nos envió a Jesucristo, el Salvador, el que murió por mis pecados, y hoy soy santo, justo, perfecto. Ante los ojos de Dios lo soy por medio de creer que Jesucristo murió por mis pecados. Esa deuda que yo no podía pagar, Jesús la pagó en el cruz del madero. Sin antes, quería compartirles, se me estaba pasando un versículo muy importante. Lucas capítulo 1, versículo 77. La escritura dice, esto va aunado juntos, la salvación con el perdón de pecados. Vamos a leer el último versículo en esta noche. Dice San Lucas capítulo 1, versículo 77. Dice la escritura, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Salvación, dice, a su pueblo para perdón de sus pecados. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. No sigan pisoteando la sangre de Jesucristo. Él no murió de embalde. Él murió por amar a ti. Él te ama. Solamente es creer. ¿Cómo vas a creer? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así viene la fe. La fe no es mía. La fe es solamente de Jesucristo, el autor y consumador. Yo hasta aquí voy a compartir. Por esta noche le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de escuchar su palabra. Me es necesario. Ay de mí, dice el apóstol Pablo en Romanos, si yo no predico este evangelio. Eso es lo que nos mandó nuestro Señor Jesucristo, la gran comisión, ir y predicar este evangelio a toda criatura por todo el mundo. San Marcos capítulo 1, capítulo 15, versículo 16. Voy a orar para despedir esta bendita lectura. Padre, bueno, te doy gracias en esta noche, Señor, porque qué maravillosa es tu palabra, Señor. Por omitir muchos versículos, Señor, de la gracia, donde hablan que Jesucristo terminó con el pecado a través de esa muerte. Muchos todavía creen que para alcanzar la santidad tienen que hacer algo. Empiezan a tener comparaciones con las demás personas, pero no es así, Señor. Tú moriste por todos y solamente es creer que tu Hijo
ya nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa, como dice Apocalipsis 1:5, Padre. Imagínense que la gente todavía cree que la palabra de Dios es moralidad. Imagínense si fuera moralidad, el rey David no hubiese sido justo. Mas sin embargo, tu palabra no es moralidad, Señor. Tampoco es licencia para decir, es que yo voy a hacer lo que quiera, no. El Espíritu redarguye. Padre, te doy gracias y te pido por todas las personas que escuchan tu palabra, ten misericordia de ellos, Padre. Te pido también por la ciudad de Cancún en la que me encuentro viviendo. Te pido por la sede de la ciudad de Mérida, Yucatán, Padre. Y por todas tus sedes de la misión, Padre, bendícelos y dale su gracia a todos los siervos y a los hermanos. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.